la clase de hoy vamos a hablar el tema de los niveles. eh, Vamos a ver los niveles de una forma diferente como eventualmente lo encontramos en los canales de YouTube o en los libros. Aprender esto me tocó un par de años aprenderlo y fue cuando mi cabeza hizo clic y dejé de operar los indicadores y comencé solamente a operar con niveles. Entonces, voy a darle parte de mi enseñanza, espero que la aprovechen. eh, y hagan que el trading día a día de ustedes sea una forma más fácil y evitemos complicarnos tanto la vida al momento de operar, sobre todo opciones binarias que, como siempre recalco, es más interesante que de pronto que otros mercados, debido a que operamos a través del tiempo y ese es un factor en contra de nosotros como nos puede favorecer también. Entonces, dando inicio, como siempre empezamos con una reflexión. Entonces, en la imagen podemos ver como la transacción o el proceso que nosotros comenzamos en el trading, de esa ilusión que siempre nos venden en las redes sociales de que vamos a ser ricos en corto tiempo sin hacer nada. Entonces, la opción binarias se convierte en algo atractivo porque solamente es hundir un botón hacia arriba o hacia abajo, y eso cualquier niño lo puede hacer también. Y también que hay una interfaz gráfica muy amigable. Entonces, también se puede con $10, entonces el capital también no es muy alto en comparación con otros mercados. Pero aún así, eh, si nosotros aprendemos esto con una predicción cualquiera, dedicamos tiempo, mucha práctica y obtenemos el conocimiento correcto, porque en Internet también hay conocimiento, es un conocimiento que también a veces es errado, a veces por desconocimiento, a veces por vender un curso, tratan de sacarle beneficio a la gente que son novatas, que apenas están empezando en este mundo del trading, y lo que hacen es que dañan el sector y haciendo creer que esto es imposible de conseguir. Entonces el camino del trader se hace mucho más largo, a veces se retiran antes de que lleguen a obtener beneficios o profit continuamente. Entonces en la imagen podemos ver prácticamente una persona que comienza a desesperarse al ver que día a día estamos operando y no vemos resultados. A veces pueden pasar semanas, meses, a veces inclusive años. Ya en la segunda ya comenzamos a tener altibado, como vi que estaban comentando ahora en estos días atrás, y que suben la cuenta, bajan la cuenta, pero ya no queman cuenta. En el primero sí comenzamos a quemar cuenta y ya en el segundo no quemamos cuenta, pero subimos y bajamos la cuenta, la mantenemos siempre ahí. Hoy damos un poquitico por arriba, mañana por abajo, pero nos mantenemos en un promedio. Ya en la tercera ya comenzamos a subir la cuenta, ya no la quemamos, bajamos la cuenta, pero no más allá de lo que lo teníamos antes. Entonces ya salimos como de esa etapa de lateralización, mirando como hipotéticamente como en un gráfico. Y ya en la cuarta imagen ya podemos ver que ya somos unos traders profesionales, ya aprendimos a dominar la parte emocional del psicotrading, ya hacemos una buena gestión de riesgo y tenemos una técnica o una estrategia la cual ha sido comprobada y la cual sabemos que nos funciona la mayoría de las veces. Opciones binarias no tenemos que ganar todas las operaciones, pero sí la gran mayoría de las operaciones. Y también se les hace muy difícil a los traders, sobre todo novatos, no quieren perder o no se refieren a perder operaciones. Y siempre le digo, si no nos acostumbramos a perder operaciones, a lidiar las pérdidas de las operaciones, este mercado no es para nosotros, el trading no es para nosotros. Nosotros tenemos que aprender y saber que todas las operaciones, por muy buen trader que sea, se van a perder. En el mercado siempre el recalco, aparecen traders que dicen que no pierden operaciones. Todo trader, por muy profesional o muy experimentado que sea, 9 10 años, siempre perderá operaciones, porque eso es parte del mercado como tal. Si fuera así, una persona metiera $1000, $1.000.000 por operación, y no lo hace porque sabe que en cualquier momento podría una operación devolverse en contra de uno. Pero eso no significa que nosotros no le podamos ganar al mercado. Si lo hacemos de una forma inteligente, de una forma estratégica, nosotros podemos salir en profit todos los días.
Bueno, empezamos la clase después de la reflexión diaria. Eh, Como le comenté inicialmente, en la primera vez que hicimos estas sesiones, el precio solo puede hacer dos cosas en una gráfica. O puede continuar o puede girar, no puede hacer más nada. O va hacia arriba o si va hacia abajo. Entonces, si nosotros estamos en una tendencia alcista o en un movimiento alcista, porque cuando hablemos de movimiento podemos decir un retroceso o puede ser un impulso. Entonces, si nosotros vamos en un momento alcista y la vela siguiente sale del mismo color, estamos en continuidad. ¿Y cómo sabemos nosotros si esa vela saldrá en continuidad? Por la fuerza que lleve la vela, la fuerza del precio, la fuerza dentro de esa vela. Y en sentido contrario, si la vela sale de color contrario a la vela anterior, estaríamos hablando de un giro, o lo que comúnmente se conoce como retroceso. ¿Por qué se da? Por la debilidad del precio dentro de la vela. Y dentro de esa vela, las personas que conocemos un poco de lo que tiene que ver con lectura de la vela, se habla de dos tipos de debilidad. La debilidad por ausencia del grupo contrario, que en este caso, como íbamos en un movimiento alcista, la ausencia del grupo, debilidad por el grupo contrario, en este caso serían los compradores, entrando los vendedores. Y debilidad por desesperación, latigazo. Eso es cuando, por ejemplo, tenemos una vela que se encuentra prácticamente desde el punto de apertura y en los últimos 5, 8 segundos para terminarse la vela, hace eso que miramos nosotros, ese tirón a tocar el nivel, muchas veces es un engaño del precio del mercado, en el cual nosotros pensamos que como la vela estaba pequeñita y faltando unos 5 o 10 segundos para acabarse la vela, los 60 segundos de la vela, la formación de la vela, toca el nivel, uno pensamos, oh, ese es fuerza, pero ese es engaño, porque si la vela llevara fuerza, debiera presentar un movimiento constante, un movimiento fluido. Entonces, eso se conoce en el mercado o en las personas que operan vela a vela como latigazo. Entonces, el precio se mueve siempre por objetivo, ya van los niveles. Acordémonos que los números redondos o niveles de soporte y resistencia son imanes al precio. El precio siempre se va a ver atraído hacia esos niveles. Entonces, nosotros debemos estar pendientes hacia dónde quiere llegar el precio, hacia dónde quiere llegar la vela que se está formando. Y en base a eso nosotros eh, podemos saber cuál es el objetivo de esa vela y cuando llegue a ese objetivo nosotros miramos a ver cómo se va a comportar una vez llegue a ese nivel. Y a veces nosotros tenemos que tener en cuenta que las velas, como nosotros podemos ver, si nosotros nos centramos en observar las velas, en vez de observar tanto los indicadores, veremos que a veces la vela se siente como que está impidiendo algo que siga su avance, que se siente ahí como aguantada, que no avanza de ahí mismo a ese punto, llegó a cierto punto y le está costando mantener su movimiento, sea alcista o bajista. Y ese impedimento se debe a unos niveles que se encuentran dentro de la vela, que nosotros por fuera no lo podemos ver, pero por dentro se están formando unos niveles o microniveles. Y algo que tampoco tienen en cuenta las personas, o la mayoría de los traders, que también aprendí a través del tiempo, que compradores buscan compradores y vendedores buscan vendedores. No se preguntará, pero compradores buscan compradores y vendedores buscan vendedores. ¿Qué significará? Más adelante lo veremos. Y me di cuenta que la única forma en que un precio pueda detenerse o que pueda detener el avance de un precio de una vela es una vela contraria. Una vela del mismo color le da continuidad y una vela contraria frena el precio. Eso quiero que lo tengan en cuenta. La única forma de que un movimiento de vela se detenga es por una vela contraria. Yo voy a comentar algo que muy pocos conocen. Algunas personas nunca han escuchado niveles ocultos, siempre cuentan en los libros o en los canales de YouTube niveles de soporte y resistencia. Pero hay unos niveles ocultos que nosotros, si no tenemos la vista
adaptada, no hemos escuchado este término y lo desconocemos, pero una vez que nosotros aprendemos a utilizar esta tecnología y a saber cómo funciona, nuestro trading puede tener una efectividad alta, podemos incrementar esa efectividad que tenemos ante nuestros análisis. Recordemos que uno para ser rentable no es necesario que ganemos un 90, un 100% en la operativa, con un 60% de efectividad y una buena gestión, nosotros eh, salir en profit diariamente. Ahora, ¿qué puede hacer una vela cuando llega a un nivel? Solo puede hacer de estas dos cosas: detenerse junto en el nivel o romper el nivel. El rompimiento puede ser con mecha o con cuerpo de la vela. Y como le comentaba anteriormente, debemos observar cómo llega esa vela a ese nivel. Si esa vela cuando llega a ese nivel lo hace con fuerza o lo hace con debilidad. Como le comenté, si lo hace con fuerza, lo más probable es que ese nivel no lo respete, a pesar de que haya terminado justo en el nivel. La siguiente vela puede continuar. Muchas veces la gente opera solamente continuidad en un nivel si el nivel es roto. Pero un nivel sin necesidad de ser roto, haber cerrado una vela justo en ese nivel, la vela siguiente puede continuar fácilmente, pasando ese nivel por alto. Y si hay una debilidad, hay una gran probabilidad de que sea una vela de giro, o sea, una vela de recesión, de reversión. Ahora, cuando el rompimiento es con mecha, ese rompimiento es falso. Descartamos con un rompimiento verdadero. El rompimiento verdadero siempre tiene que ser con cuerpo de vela. Pero cuando rompe con vela, con el cuerpo, debemos observar cuánto de cuerpo rompe ese nivel y si lo hace con fuerza o si lo hace con debilidad. Si lo hace con debilidad, posiblemente vendrá un pullback, un retroceso a ese nivel roto. Y si lo hace con fuerza, posiblemente utilizará ese nivel como polaridad para impulsarse y continuar su dirección. Cuando una vela rompe un nivel y lo rompe con el 25% de su cuerpo, posiblemente la siguiente vela vaya en continuidad. Si lo hace con menos, posiblemente sea un falso rompimiento. La siguiente vela vuelva otra vez a ingresar arriba del nivel o debajo del nivel, dependiendo la dirección que lleva actualmente el precio. Si lo hace más del 50%, posiblemente no vaya a continuar, sino que vaya a ser un pullback. Entonces, si lo hace de menos del 25%, repito, posiblemente sea un falso rompimiento. Si lo hace con el 25%, al 30%, posiblemente pueda continuar su movimiento. Y si lo hace del 50 a 75, ya estaríamos hablando que hay gran probabilidad de que exista un pullback, un retroceso al nivel roto. Y entre más lejos se encuentre una vela que rompa un nivel, más posibilidad hay que la vela siguiente salga en contra, o sea, salga en retroceso. Yo quiero que tengan claro también. Y si la vela rompe por muy poco el nivel, lo más probable es que esa vela sea de falso rompimiento. Ahora, uno cuando ya tengamos práctica en los niveles, y que dominemos la cuestión de los niveles, y nosotros vayamos a meter una operación, uno internamente nos preguntaremos hasta dónde le permito llegar a la vela para yo meter una operación siguiente. Entonces, en base a haciéndome esa pregunta y mirando ese nivel, si es un nivel fuerte o un nivel débil, podré tomar la decisión de la vela siguiente. Si yo no sé hasta dónde se dirige la vela, si no sé cómo llega esa vela a ese nivel, no sabré tomar una determinación si meterla en continuidad o meterla en giro. Yo continuaré pasé la dinámica para que sepan y hasta el final, y el tiempo restante lo tomaremos para aclarar dudas, para no interrumpir en el proceso de la capacitación, porque si interrumpimos haciendo preguntas, posiblemente no avancemos. Entonces, avanzamos y al final hacemos preguntas. ¿Qué puede hacer la vela cuando rompe un nivel? Solamente cuando
puede hacer tres de estas tres cosas, solamente puede hacer una. Puede ser que continúe, o un falso rompimiento, o un pullback. Ahora, ¿qué es continuidad? La vela rompió el nivel, y la vela que rompió el nivel, la vela que sigue, en este caso una vela alcista, una vela verde. Falso rompimiento. La vela rompió con cuerpo, y la vela que siguiente hizo un giro, pero adicional que hizo el giro, cerró por debajo del nivel roto anteriormente. Y puede hacer un pullback al nivel roto. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia del falso rompimiento, después de la vela que rompió el nivel, la otra cerró justo en el nivel o llegando al nivel. No logró romper el nivel nuevamente para entrar otra vez al nivel roto anterior con anterioridad. Entonces, si nosotros podemos observar que solamente hay tres cosas que puede hacer el precio una vez que rompa el nivel, podemos observar que hay un 66% de que el precio haga un giro. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿es más fácil si una vela hace un rompimiento, operar continuidad, operar un giro, una reversión? Tenemos un 33.33% de continuidad, la vela continúe, el precio continúe, y tenemos un 66% de que el precio haga un giro, ya sea que rompa nuevamente el nivel, o sea que llegue al nivel o justo al nivel roto con anterioridad. Entonces, nosotros podemos aumentar todavía más esa efectividad tanto en continuidad como en falso rompimiento a través de una estrategia y a través de unos parámetros con los cuales nosotros podemos aumentar esa efectividad. Entonces lo podríamos de pronto en una clase posterior eh, saber cuándo una vela puede continuar, cómo podríamos aumentar esa efectividad, que es del 33% y del 66%, que es un falso rompimiento, un pullback, cómo la podríamos también aumentar. Una forma de aumentarla, para que más o menos tengan una idea, si el precio que rompe el nivel lo hace con fuerza, aquí tenemos velas continuas, en este caso alcista, y aquí no encontramos velas contrarias, en este caso velas rojas, posiblemente la vela siguiente sea de continuidad. Si nosotros vemos una vela roja justo en el nivel o cerca del nivel, posiblemente la vela después del rompimiento vaya a girar. Aquí, si encontramos una vela roja cerca del nivel, quiere decir que hay vendedores acechos a ese nivel y están esperando que escoger a personas novatas y engañarlos. Si aquí nosotros, por ejemplo, tenemos tres velas verdes y tenemos una vela roja, tenemos 70% contra un 30%, perdón, sí, un 75% contra un 25%, tenemos más velas verdes. Si la vela roja se encuentra por acá, por el medio o más abajo, mucho mejor y posiblemente la vela siguiente pueda continuar. Y aquí, si nosotros vamos a hacer un giro o un pullback, esperamos que encontrar velas aquí contrarias, en este caso, que sea una vela bajista. Si hay una vela bajista aquí, quiere decir que hay vendedores interesados en este nivel. Rompió y posiblemente estos vendedores que estaban aquí se activen nuevamente y la vela siguiente haga un giro o haga un pullback. Entonces, resumiendo, si nosotros vemos que vamos en un impulso fuerte y dentro del nivel, cerca del nivel, no encontramos vela contraria, posiblemente el precio continúe. Pero si vemos que cerca del nivel roto inicialmente hay vela contraria, en este caso bajista, posiblemente el precio hará un giro, ya sea por un falso rompimiento o sea por un pullback. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas personas no lo tienen en cuenta y por eso es que aquí queman cuenta. Y la vez pasada yo le comenté que el mercado se aprovecha de las personas novatas y aquí lo hace quemar cuenta, sube, baja, sube, baja. Y ahí en martingala, que eventualmente hacen martingala, y sobre todo lo que hacen con probabilística, pueden quemar la cuenta fácilmente aquí. Ya cuando han hecho tres movimientos que le hizo iba a operar a la baja, hizo a la alza, después hizo a la alza, hizo a la baja, después hizo nuevamente a la alza, ya han quemado la cuenta. Ya cuando ya quemaron la cuenta, hicieron tres operaciones, ya es cuando el verdadero precio va a tomar giro y ya usted ya metió operaciones, tres operaciones, una simple y dos con martingala. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los niveles donde más engaño hace el precio. Acordémonos que los indicadores son creados por el broker. El broker no te va a dar un indicador para que ellos pierdan. Recordemos que el negocio de un broker es ganar dinero. Entonces, un broker no hace un indicador
para que se vuelva en contra de él. Va a ser un indicador que la mayoría de las veces le haga ganar dinero. Y una forma de ganar dinero es engañando a los traders en los niveles de soporte y resistencia. Casi todos los libros y en YouTube uno aprende a operar en zona de rebote. Y ahí donde la mano fuerte o la mano institucional se coge a los traders novatos. Ahora, nosotros hemos escuchado mucho la palabra acción del precio. En YouTube se escucha mucho esa palabra, muchos la utilizan, muchas la utilizan verbalmente, pero muchos no la utilizan en sus análisis como tal. Entonces, para mí la acción del precio es seguir los movimientos del precio, valga la redundancia, pero en su formación, en la formación de la vela y no en la forma de la vela, en el momento actual, o sea, en el momento de la formación. Yo poco tengo en cuenta la parte histórica del precio, lo utilizo como referencia del contexto, pero mi análisis no se basa más que todo en el pasado, ya lo pasado es pasado, yo me ubico más en lo que hace el precio en su momento. Entonces hay una frase que me gustó: debemos seguir el precio y no perseguir el precio, acompañar al precio y no darle órdenes al precio. La gente a veces no observa no observa qué realmente hace el precio, hacia dónde se dirige, hacia dónde quiere llegar, hacia dónde está rebotando, qué le está impidiendo el precio avanzar, por estar mirando lo que le comento, los indicadores, y los indicadores cumplan sus parámetros, la banda de Bollinger se rota, que el RSI está haciendo sobrecompra, sobreventa, que las EMAs crucen entre sí. Y como le comenté en la clase anterior, esto no garantiza que el precio se detenga en un nivel. Si el precio lleva fuerza, nada detendrá un nivel, así por muy fuerte que sea, lo va a detener. Todos los niveles van a ser rotos, por muy fuerte que sea, y eso hay que tenerlo claro. Un nivel puede tener 3, 4 interacciones y no puede ser roto, pero eso no significa que va a ser eterno. Algún día será roto por alguna vela, por el fuerza, la fuerza del precio, algún día lo romperá. Entonces, eso tenemos que tener claro, que en cualquier momento el nivel puede ser roto. Entonces, nosotros debemos seguir al precio. Si el precio quiere ir hacia arriba, nosotros vamos hacia arriba con él. Si el precio quiere ir hacia abajo, nosotros no vamos con él hacia abajo. Nosotros no podemos irnos en contra del precio, porque eso hará que nosotros perdamos las operaciones, y eso es lo que eventualmente nos pasa. Queremos ir en contra del precio, pero si nosotros sabemos leer el precio, sabemos saber hacia dónde se quiere dirigir el precio, nosotros vamos a acompañar, nosotros vamos junto al precio, y nuestra operativa cambiará drásticamente. Si nosotros cogemos ese concepto, yo no persigo el precio, yo lo sigo. O sea, donde va el precio, hacia allá me voy yo, lo voy acompañando. Recuerden que en la clase pasada yo le dije que nosotros el precio nos habla, lo que pasa es que nosotros no conocemos el idioma. Cuando tenemos un niño pequeño que no sabe hablar, nos toma de la mano y nos muestra lo que él quiere. Entonces, así es el precio, él nos muestra. Pero como nosotros no hablamos su mismo lenguaje, no lo entendemos. Entonces, tenemos que hablar el mismo lenguaje del precio para poderlo entender. Ahora, para mí, concepto personal, existen dos clases de acción del precio. La acción del precio en el contexto de la estructura del mercado, que es lo que encontramos pongamos como un 95, un 98, un 90% en los canales de YouTube y en los libros, que es basado solamente en la estructura del mercado: doble techo, triple techo, doble piso, doble suelo, la figura checklista y los patrones de velas, básicamente. Pero yo le coloco un ingrediente adicional, que es la acción del precio dentro de la vela, lo que tiene que ver con la formación interna de la vela, los movimientos internos de la vela, que es el potente para nosotros poder desarrollar y mejorar nuestro análisis en un alto porcentaje, en una efectividad de un 85-90% de efectividad. Así como las figuras chartistas que se presentan en la estructura del mercado, así se presentan también dentro de una vela. Aquí nosotros tenemos un gráfico de líneas. Recordemos que básicamente nosotros trabajamos en el gráfico de velas japonesa y también el gráfico de línea. El gráfico de línea a través del tiempo nos permite ver los movimientos de una vela. Entonces, cuando nosotros perdemos operaciones, podemos mirar el gráfico de línea. Las personas que tienen un conocimiento un poquitico más avanzado y saber por qué se perdió, por qué se ganó la operación. Y eso te ayudará a mejorar tu análisis al momento de hacer backtesting. Aquí nosotros podemos observar
en la figura chartista, que tenemos un hombro, cabeza a hombro. Y de pronto muchos pensarán que dentro de una vela no se forman figuras. También puede haber impulso, retroceso, que es cuando la vela lleva momentum o las velas van a continuar. Entonces, así como se forman figuras chartistas en el gráfico, fuera del gráfico, o sea, fuera de la vela, que sería en el contexto, también dentro de las velas, también existen las figuras chartistas. Y también existen los movimientos de impulso y retroceso. Yo quiero que por lo menos tengan el concepto, meterse en esta parte que necesita mucho tiempo, bastante conocimiento, porque es un poco complicada, pero por lo menos quiero que tengan el concepto de que dentro de una vela se forman figuras chartistas y se forman canales, igual que en el contexto, o sea, dentro o fuera del gráfico. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque esto nos va a permitir saber si nosotros, por qué la vela se detiene. Aquí podemos ver que la vela se detuvo aquí y volvió a detenerse acá. Aquí hizo un falso rompimiento, rompió y volvió a entrar nuevamente al nivel roto. Yo siempre todo lo que tenga amarillo va a ser número redondo, y morado son soporte y resistencia. Esa es la forma en que yo marco niveles. Mi forma de marcar, pues. Aquí nuevamente tocó el número redondo del nivel, volvió nuevamente a bajar, aquí se lo rompió, interactuó por arriba y volvió a bajar el nivel. Entonces, todos estos movimientos, nosotros cuando no lo conocemos y solamente observamos la vela por fuera, pero no observamos esos movimientos, esto es lo que frena lo que uno llama los niveles ocultos, ¿ya? ¿Qué detiene el precio? Aquí internamente lo detuvo. Aquí internamente puede detener, aquí lo detuvo eternamente un número redondo, pero puede haberlo detenido una microtendencia. Recordemos que el mercado es fractal. Nosotros operamos a un minuto, por lo menos yo opero un minuto. En este caso, en 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos puede haber una microconsolidación. Y por eso me estoy frenando el precio. Quedan 10 minutos para que se corte el zoom. Una vez que se corte el zoom, iniciamos nuevamente en un nuevo zoom. Como podemos ver aquí, mirando nuevamente el gráfico de línea, el precio rebotó varias veces en este nivel. Aquí hizo un triple techo y había hecho un doble tocho anteriormente aquí y no podía romper el nivel. Aquí lo rompió con falso rompimiento y volvió a entrar nuevamente al nivel roto. Entonces aquí, si nosotros vemos que esto nos hace repetitivamente, en este caso, si nosotros vemos esta línea que está aquí y esta que está aquí, de aquí hacia aquí, fue la formación de esta vela en un nivel. Si nosotros vemos que el precio toca el nivel de espacio, va disminuyendo su fuerza en ese nivel, hay gran probabilidad que la vela siguiente sea una vela de giro. En este caso, la vela inició aquí y terminó aquí. Y la vela fue una vela de giro porque inició aquí y cerró aquí, cerró abajo, o sea, una vela roja, una vela tipo martillo invertido. Entonces, si nosotros vemos que una vela llega a un nivel y va perdiendo su fuerza, por ejemplo, en los últimos 30 segundos, tocó el nivel y no sale ahí, se queda como una especie de estancamiento, esto le llamamos estancamiento, porque los compradores están impidiendo a los vendedores seguir subiendo, perdón, los vendedores están impidiendo a los compradores seguir subiendo. No le ha permitido que siga fluyendo así, en una forma fluida, hacia arriba. Entonces le detuvo el precio y se estancó aquí. Entonces, gran probabilidad de que el precio, la vela siguiente, sea una vela giro, que fue lo que ocurrió aquí, terminó una vela roja. Entonces, si nosotros estos movimientos, les repito, es muy complicado de pronto al principio manejarlo, pero yo voy a enseñar una forma más fácil que es la fuerza o debilidad del precio, pero afuera de la vela, o sea, en la misma vela, sin necesidad de utilizar el gráfico línea, se le va a hacer más fácil leer los movimientos de la vela sin utilizar tanto esto, que esto es más complicado. Pero voy a enseñar una forma más fácil de hacerlo con la fuerza y debilidad del precio, pero en la vela como tal. Entonces, primero quiero que aprendan los conceptos, después yo les subiré unos videos de operativa y ustedes mirarán de acuerdo a la teoría que yo les he dado y comprenderán un poquitico más. Después pasaremos a hacer sesiones ya en demo, en señales en demo y después en señales en real. Lo que quieran, señales en real inicialmente lo pueden hacer también, lo que de pronto que tengan un poquitico más conocimiento que aquellos traders que tengan de pronto 1 o 2 3 meses. Entonces, por el momento, lleguémonos al concepto
de lo que es un gráfico de línea. Y de que internamente se forman triple techo, doble techo, rompimiento de cabeza a hombro, hombro invertido. Puede haber también, ¿cómo se llama? Canales, tanto alcista como bajista, y puede haber impulso, retroceso. Aquí tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Entonces, así como se ve impulso y retroceso, aquí tenemos también un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Así como lo vemos en el gráfico, así también lo vamos a ver dentro de la vela. Ese es el concepto que básicamente quiero que se lleven para que lo sepan, pero no se den bolas en tratar de comprenderlo, porque le vamos a perder lo que realmente queremos hacer y es operar de una forma fácil. Ahora les compartiré unos conocimientos en cuanto a los niveles. Ahora, ¿cómo marco yo los niveles? Lo que le comenté anteriormente. Para mí el que me define si voy a marcar, yo esta mañana le hice una encuesta a ustedes donde se debía marcar los niveles, si en la mecha o si en el cuerpo de la vela. Yo a través del tiempo descubrí que, como yo le comenté anteriormente, que fue lo que me hizo dejar los indicadores y operar solamente con líneas, es que nosotros debemos seguir, cuando seguimos el precio y ya sabemos hacia dónde el precio se puede dirigir, yo entendí que el que me define a mí dónde irá una línea o una zona de oferta o demanda, una zona de resistencia, de soporte, me lo define el precio actual. Yo siempre tengo que seguir el precio. Si yo, hay mucha gente que pasa el gráfico en temporales mayores, 5, 10, 15, 20, una hora, y hace trazos lejísimos y el precio está súper lejos del precio actual. ¿Quién garantiza que ese precio llegue a ese nivel tan lejos? ¿Y cuánto se demorará para que ese precio llegue a ese nivel lejos? O de pronto dure meses, 10 años para que llegue a ese nivel lejos. Entonces, yo siempre trazo los niveles donde el precio se va moviendo. Y tengo el amarillo que le comenté, un número redondo, y las líneas moladas siempre son los niveles simples de soporte y resistencia, los niveles fuertes. En este caso aquí tengo el precio reaccionó varias veces a este nivel y no lo había podido romper con estas dos velas ni con esta vela. Aquí me lo rompió, entonces yo lo asumo como un rompimiento verdadero, porque cuando yo vi esta formación de esta vela la vi que lo hizo con fuerza y aquí arriba tiene mecha, o sea que quiere decir que hay presencia de vendedores tanto en la vela verde como en la vela roja. Y esta mecha, como le comenté en la clase anterior, cuando hay una vela envolvente, preferiblemente que quede al mismo nivel o por debajo del nivel de la mecha o cuerpo de la vela anterior. En los libros dicen que la vela envolvente debe cubrir tanto en la parte de arriba como abajo. Y eso es falso, porque en la práctica, si esta vela, sea la mecha o el cuerpo, está por arriba de esta mecha de la vela anterior, quiere decir que aquí en esta vela roja, a pesar que terminó bajita, hay fuerza todavía alcista porque me pasó el nivel de esto. Recordemos que yo les comenté a ustedes en la clase anterior que las velas nosotros tenemos que mirar también como máximo y mínimo de la vela. Si nosotros vamos a un movimiento alcista, tenemos que mirar que la vela siguiente haga un máximo más alto que la vela anterior y un mínimo más alto que la vela anterior. Y eso nos da garantía que posiblemente las siguientes velas sigan continuando. Y al inverso, si la vela termina con un mínimo más bajo y un alto más bajo y un mínimo más bajo. Entonces dirá, Alfredo, pero aquí no se cumplió. Sí, porque, como siempre digo, depende de las reglas. Aquí este cuerpo es más pequeño que este cuerpo. Y aquí esta vela no rompió el mínimo de la vela anterior. Porque aquí esta vela cerró por dentro de la mecha de la vela anterior. Entonces este micronivel no ha sido roto. Yo aquí no podría entrar a la baja. Si se podría hacer bajo otros fundamentos, que ya sería mirarlo más adelante. Entonces aquí en este orden de edad, yo también como les he comentado, yo les comparto a ustedes un PDF de cómo hago las entradas. Siempre la trato de tomar en la mecha, en el retroceso, para tener un punto de entrada independientemente de cómo me quede el color de la vela. Entonces yo aquí siempre, yo por lo general espero que la vela me rompa el micronivel y la tomo siempre por arriba. ¿Por qué la tomo siempre por arriba? Siempre en la mecha, porque si esta vela me rompe el nivel
Ya este nivel que en un momento me fue soporte, ahora se convierte en resistencia. Si la vela, si el precio me rompe el nivel y trata de subir, posiblemente el nivel, perdón, no vaya a dejar que ese precio vuelva a subir, porque se le vuelve un impedimento, un obstáculo. Entonces, por eso es que yo siempre trato de tomarlo en la mecha, siempre después del rompimiento, para evitar que si la vela, cuando rompe el nivel y quiera volver a subir, en este caso porque en el movimiento vamos hacia abajo, va a encontrar un obstáculo en ese nivel roto. Y eso me da la oportunidad de que la vela pueda quedar verde o roja y la pueda ganar por la forma, el punto de entrada, un punto óptimo de entrada. Entonces, aquí tenemos polaridad, cambio de polaridad. Lo que no saben lo que es un cambio de polaridad, eh, una vez que un nivel es roto, ese nivel, el precio puede utilizarlo para impulsarse y seguir su movimiento anterior, movimiento de ruptura. Entonces aquí el precio está actuando como una resistencia. Yo como resistencia, 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 resistencia. Aquí bajó, aquí lo rompió esta microconsolidación de resistencia que veía, un micronivel. El precio retrocedió, tocó el nivel y fue impulsado con fuerza hacia la alza. Por eso metí la operación aquí, justo un poquitico más abajo de la apertura de la vela. Pero yo inicialmente esperé. No le recomiendo cuando sea en la distancia, como le comentaba yo anteriormente, que queda muy lejos, meter las operaciones, porque simplemente aquí podía caer una vela como de este tamaño. Yo lo hice porque vi el movimiento dos veces que me hizo con fuerza. Yo dije, por más pequeña que me quede esa vela, creo que me cerrará por arriba del nivel, perdón, por arriba de la vela de apertura. Ahora, quiero que tenga más o menos claro lo que es el concepto de eso, que vendedores buscan vendedores y compradores. Eh, nosotros vendedores buscan vendedores. Cuando nosotros vamos en este tipo de movimientos, nosotros miramos que aquí tenemos lo que llamamos un bloque de vendedores aquí. Tenemos vendedores aquí, vendedores aquí, vendedores aquí. Aquí hubo mecha, quiere decir que los vendedores llevaron el precio a tal nivel, los compradores eh, hicieron presión alcista, pero no lograron cambiar el color de la vela. Quiere decir que esta vela aquí es fuerte, una vela de reacción fuerte. Casi siempre todos utilizan para hacer retroceso, utilizan velas de este sentido. Yo les recomiendo buscar mejor velas de este y hacer esta posición, porque aquí los vendedores no dejaron que los compradores le cambiaran el color de la vela. Esta vela es más fuerte que esta vela, me lo dice la experiencia. Entonces aquí yo hice una operación de giro, apoyándome en esta vela, más que en esta vela, en la reacción de esta mecha aquí. Y para mí, una que les mostré una imagen estos días, creo que fue ayer o en taller, que dice que esta vela me frena el precio, porque las mechas frenan los avances de los precios. Y aquí tuve reacción en esta mecha, y hubo mecha aquí en la vela anterior, y aquí hubo una vela eh, una vela neutral. Quiere decir que esta vela, si era neutral, esta vela no debió llevar tanta fuerza para terminar una vela más grande que esta. Se hizo la operación de giro. Entonces, vendedores buscan vendedores. Estos vendedores terminaron aquí y aquí hay fuerza vendedora. Entonces, hay gran probabilidad de que aquí el precio gire por estas velas que están aquí de color rojo, color bajista. Aquí hay vendedores y aquí hay vendedores. Entonces, hay 4 bloques de vendedores. Aquí 1, 2, 3 y con estos 4. Me da garantía de que posiblemente la vela siguiente sea una vela de giro. Entonces, adicional de que la vela anterior me mostró debilidad, tengo a favor las mechas, el cambio de polaridad y la fuerza vendedora, sobre todo esta vela grande, y que posiblemente la vela siguiente sea una vela contraria. Entonces aquí yo siempre no marco aquí, tampoco marco acá, tampoco marco acá, porque el precio no se encuentra ni aquí, ni se encuentra aquí, ni se encuentra por acá. Voy marcando solamente donde está moviéndose la vela del precio actual. Y por eso marco solamente esta área. Si el precio me rompe para aquí, yo marco aquí. Si el precio comienza a interactuar por acá abajo donde están las mechas, yo marco aquí y marco aquí. Mientras tanto, yo no me lleno de línea.
Si yo no tengo el precio por acá arriba, ¿para qué voy a marcar aquí? Si el precio no lo tengo por acá abajo, ¿para qué voy a marcar yo acá? Si el precio me baja por aquí y luego que me está interactuando por aquí, marco aquí. Mientras tanto, no paso línea aquí. Y nada más paso por donde se me está presentando el movimiento de la vela. Entonces aquí tengo zona de mecha, tengo mecha aquí, tengo cuerpo aquí y últimamente tengo mecha. Para mí me hace más peso lo que me está ocurriendo aquí cerca a la vela en formación que lo que tengo hacia atrás. Yo lo tomo como referencia, pero más le doy relevancia a lo que me está ocurriendo aquí. Aquí tengo mecha, es más relevante que el cuerpo de las velas de acá. Entonces vuelvo y como siempre le digo, yo siempre opero tratando de buscar el mejor punto de entrada. Yo tuve mecha aquí, tuve mecha acá, esta vela es más débil que esta, es más pequeña, tiene más mecha que cuerpo en sumatorio. Entonces espero que me rompa el nivel, ingreso por arriba del nivel, esperando que la vela anterior, la vela en que ingreso a la operación, termine cerrando por arriba del nivel que yo, por debajo del nivel que yo ingresé a la operación. Aquí yo marco el cierre de la vela y marco acá abajo. Aquí cojo cuerpo y mecha, aquí tengo cuerpo y aquí tengo mecha. Entonces aquí de pronto es una sola línea, una sola línea de nivel, pero está abarcando tanto mecha como cuerpo. Aquí más de lo mismo, hay un rompimiento, espero que me toque el nivel, lo haga con fuerza y meto la presión en continuidad. Más de lo mismo, veo que esta mecha está por debajo de esta mecha, siempre le sugiero, siempre le recalco, fíjense en los cuerpos y en las mechas, cómo cierran. Si esta mecha es más alta que la mecha aquí, ahí esta vela, a pesar de que sea bajita, tiene fuerza alcista porque rompió el último máximo de la vela anterior, a pesar de que es roja. Si aquí necesitamos una operación, posiblemente esta vela, a pesar de que sea roja, posiblemente no sea de giro, sino sea vela contraria. Porque aquí, si me termina por arriba, quiere decir que hay fuerza. Fuerza alcista todavía. Y más si tenemos este momento, recordemos que hay 5 velas del mismo color contra una sola vela roja. O sea, hay más fuerza, hay más cantidad de velas verdes que de velas rojas. Aquí yo esperé lo mismo, más de lo mismo. Espero que llegue al nivel, que me lo haga con debilidad y baje con fuerza. Espero el segundo movimiento hacia arriba y la meto hacia abajo. Y pueden ver que hay un micronivel de mecha. Mira que siempre va haciendo mecha y si analizamos, esta mechita fue más alta que esta y este cuerpo es más grande que esta vela. Quiere decir que el precio está tratando de ser un movimiento alcista que va subiendo poco a poco. Entonces nosotros siempre tenemos que mirar tanto el máximo como el mínimo de la vela con relación a las velas anteriores. Si nos está haciendo unos niveles hacia arriba o hacia abajo. A veces la vela te puede dar un movimiento hacia abajo, pero en la parte de arriba puede hacerte un alto, más alto. Entonces se te está contradiciendo. Ahí se rompe lo que yo llamo la lógica tendencial del movimiento. Yo suelo crear mucho las zonas de rechazo. Veo que se le puede sacar provecho. Mucha gente le tiene miedo. Dice que cuando el mercado se encuentra así, casi muchos traders, incluso profesionales, dicen que salga del mercado, espere que el mercado mejore, que cuando tenga unas mejores condiciones, entonces operar. Yo veo que ya yo esto lo tengo repetitivo en mi mente. Veo que aquí no hay mecha, aquí es pura mecha, mecha, mecha. Y que desde aquí tengo mecha hasta aquí, en número redondo. No ha podido pasar este nivel. Tengo una microconsideración larga aquí. Hago lo mismo, espero que me suba. Me rompe este nivel, pero no me ha roto el número redondo. Ingreso a la baja. Si esta vez la veo que entra con fuerza, me rompe este nivel y me rompe este otro nivel, no ingreso porque ya aquí, en estas 4 mechas que están aquí, no me ha roto el nivel del número redondo. Pero si esta vela, información, me rompe hacia arriba, posiblemente yo ingreso a la operación porque ya me rompió la lógica tendencial que le comenté ahorita. Ya me rompió el máximo de las velas anteriores, quiere decir que lleva fuerza. Y recordemos que cuando me toque el nivel nuevamente puede que se impulse internamente. Recordemos que la vela hace impulso y retroceso, entonces él me puede hacer un impulso aquí, un retroceso internamente de la vela
a este nivel roto y se impulsa al alza, quedándome una vela con mecha hacia abajo y una vela verde. Entonces, si me rompe el nivel aquí, no ingreso. Aquí ingresé en rechazo porque no me rompió el nivel, el segundo nivel. Pues si me hubiera roto el segundo nivel, que era el número redondo, no hubiera ingresado a la baja. Aquí más de lo mismo, rechazo en zona, rechazo en el nivel de mechas, mecha aquí no encontramos cuerpo, más de lo mismo, no me rompió el, el máximo de la mecha esta, de esta vela grande verde, sigo buscando rechazo. Aquí tengo un movimiento bajista, máximo más bajo que el anterior, máximo más bajo, perdón, un alto más bajo, un bajo más bajo. Esta vela es más grande que esta, prácticamente no tiene mecha, me rompió un nivel. Tengo la mecha de este lado que me hace frenar el precio, que ya les comenté ahorita. Espero que me rompa el nivel, ingreso en continuidad después del rompimiento de esta vela. Aquí tuve un rechazo, que es algo particular, y tuve un rechazo aquí y tuve un rechazo abajo. O sea, tengo rechazos opuestos. Pero vi que esta vela tenía esta mecha acá en la cual me frenó el precio, el avance del precio, porque me dio y tengo este rechazo aquí fuerte, que tengo más mecha en la parte de arriba que abajo, y me da la opción de que posiblemente esta vela vaya a terminar bajista. Como le contaba anteriormente, independientemente del color de la vela, como termine, si nosotros tenemos un buen punto de entrada, un punto óptimo, ganaremos la operación independientemente del color de la vela. Nosotros, la mayoría de las personas ingresan a operaciones que terminen desde el color en que ingresan la operación. Yo a veces suelo operar sin importarme que la operación quede, la vela quede, en este caso metí al sitio y que la vela quedó roja, pero la gané por el punto de entrada, en la mecha. Vi yo reacción aquí, ingresé más de lo mismo, debajo del nivel, esperando el rechazo que ya había habido, y anteriormente me lo había dado aquí no me había tocado el nivel anteriormente, me daba la oportunidad de meter la vela, perdón, la operación hacia el alza, independientemente de si me quedaba roja, que posiblemente tenía la posibilidad de que quedara roja, y yo lo sabía, pero con mi punto de entrada sabía que la iba a ganar. Más de lo mismo, eh, rechazo en el nivel, no me rompió el número redondo, ingreso en giro. Para terminar, aquí tenemos vendedores buscan vendedores, lo mismo que tenemos ahorita. Tenemos toda esta fuerza vendedora aquí. Aquí el precio, encontramos un vendedor aquí y encontramos otro bloque de vendedor aquí, porque me da la pauta con el rechazo de esta velita aquí, de que el precio quiere bajar. Veo que el precio sube, pero no me logra romper el nivel superior, la ingreso en continuidad. Bueno, aquí tenemos un falso rompimiento. La vela, la vela rompió el nivel y entró nuevamente al nivel. Entonces aquí tenemos un falso rompimiento. Recordemos que si toca el nivel es un pullback. Entonces aquí tenemos una microconsolidación larga. Podemos mirar todas estas velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas que no pudieron romper el nivel de acá en la microconsolidación. Esta es buena para operar uno por uno. Una verde, una roja, una verde, una roja. Se saca uno aquí en 3 operaciones, en 2 operaciones, se saca el día de trading aquí fácilmente. Entonces, haciendo mal, le voy a abrir los micrófonos. Abran su micrófono, lo que quieran hacer preguntas, sea por el micrófono, lo que quieran hacer por vía chat. Yo le leo o lo escucho y en lo que le pueda eh, responder en base a mi conocimiento, mi experiencia, y podemos aclarar las dudas. Entonces, si alguien tiene dudas, antes de cerrar el chat, el Zoom. Matías, Natalia,
Víctor, La soporte, acción, ¿tiene dudas? sí, Alfredo, ¿Sí? la acción del precio en la vela, ¿vos lo ves la vela a minuto o pones el periodo de la vela en 5 segundos, 10 segundos? ¿O lo Aquí, ves en la misma vela de un minuto? hay personas que operan a pantalla dividida, o sea, dentro de un mismo PC, parten la pantalla en dos. Hay otros que utilizan dos computadores, dos PC. Yo en lo particular no divido la pantalla ni utilizo dos gráficos, dos computadores. Yo solamente utilizo un solo equipo y solamente veo el movimiento en una temporalidad que es la temporalidad de un minuto. Y en base a la ver la información de vela de un minuto, ingreso a un minuto o 30 segundos. Pero no parto la pantalla ni tampoco me voy a temporales menores ni mayores para operar. Yo creo que he comprendido que todos los movimientos de las velas, todas las velas, los movimientos siempre son únicos. No hay movimientos, son repetitivos parecidos, pero no son igualitos al movimiento de la vela anterior ni de vela futura. El precio siempre va a ser diferente en cada vela. Entonces, por eso yo tampoco me fijo mucho irme hacia atrás, que me voy a ir de temporada de 10, una hora, porque eso me garantiza si el precio, como les decía, si yo trazo un nivel a 15 minutos, para operar a un minuto, yo tengo ese nivel altísimo, lejos, que me garantiza que el precio llegue ahí mientras yo voy a operar, me puede durar una hora, 2 horas, se puede ir todo el día y ese precio no llega ya a ese nivel, se puede acercar y se devuelve otra vez y no llega. Entonces yo voy a perder mi tiempo ahí, desesperarme una hora, 2 horas, hacer una operación, no hace ninguna, o a veces trazo un nivel, le pongo una campanita, una alarma, llega a ese nivel y ese movimiento llega a fuerza, por noticia, por momentum, y no me va a respetar ese nivel. Entonces estoy esperando un retroceso en ese nivel y cuando llega a ese nivel, después de tanto esperar una hora, hora y media, me rompe ese nivel y se va en continuidad. Entonces, por eso que miraron, yo marco solamente los niveles en el precio actual. A un minuto, temporalidad de un minuto, velas de un minuto. Y tengo conocimiento y he operado en gráfico de línea y a veces lo utilizo para mirar cuando pierdo una operación, a veces también cuando la gano así por duda, suelo mirar el gráfico de línea. Pero el gráfico de línea, operarlo un poco más complicado, se tiene que tener ya un cierto conocimiento. También se puede operar minuto a minuto, también a veces es estresante y tampoco vale la pena ponerte tú a operar minuto a minuto. Si uno mira el trading como un negocio, binario como un negocio, busca las mejores operaciones, hágala sin necesidad de que sea minuto a minuto, saque su operativa en ganancia y ya. Yo gente que se desespera, hace 5 10 operaciones a minuto y se siente frustrado porque siente que está mal, porque está mal si está haciendo hasta 10 velas continuas, hace 8 7 y desesperado. O sea, se centran tanto en operar continuidad que pierden el objetivo de que esto es un negocio. Y como un negocio tienen que tratarlo como tal. Entonces, no es necesario que tú tengas que operar minuto a minuto, no se obsesionen por eso. Solamente hagan buenos análisis, esperen las mejores opciones. Si se vuelve una oportunidad por X o motivo, no pasa nada. Esperemos que el mercado nos va a dar nuevas oportunidades. Pero a veces nosotros estamos entrando a la plataforma, vimos una opción, una entrada, una posible entrada, ingresamos sin darnos cuenta realmente hacia atrás si hay un nivel o no en que el precio no nos pueda devolver. Como toque ese nivel con fuerza antes de los 30 segundos, posiblemente nos pueda devolver el precio. Si nos vuelve el precio en nuestra contra. Entonces, por el afán, tratemos de operar con calma, sin desesperarnos. Ya, el precio siempre, el mercado siempre nos da oportunidad. Si nosotros no sabemos operar lateralización, sino continuidad, y el mercado no nos está dando continuidad, esperemos un rato, nos vamos, tomamos agua, hacemos cualquier cosa y después regresamos. Y el mercado nos da la oportunidad de lo que sabemos operar, operamos, si no, esperemos, no hay desesperación, no hay necesidad de desesperarnos de regalarle la plata al broker. Operemos cuando el mercado nos esté dando las condiciones en las cuales nosotros nos sentimos más, conocemos que somos más fuertes operar en ciertas condiciones del mercado. Veremos eso. Si el mercado está muy volátil, no está dejando mechas largas, adicional a eso nos está dando velas de diferentes tamaños, no operemos. ¿Para qué nos vamos a desesperar? Eso tiene su forma de operar. ¿Se puede operar? Sí. ¿Se puede sacarle plata en ese mercado? Sí, pero tiene que tener cierto conocimiento. Si las velas tienen mechas largas, lo ideal es operar en las mechas. Si la vela comenzó con fuerza a la baja, meto la mecha buscando, tomo la mecha esperando que el precio suba.
Ustedes saben esas velas grandotas que ustedes ven que tienen un cuerpecito pequeño en el medio, pero tienen mecha grande tanto arriba como abajo. Si ustedes meten esa operación en mecha, sabiendo que el cuerpo es pequeñito porque lo ha registrado en las velas anteriores, independientemente si el cuerpecito de la mecha sea de color rojo o verde, ganamos la operación. Entonces, el mercado también es de lógica, tenemos que buscarle la lógica al mercado. Ya, si nosotros buscamos la lógica al mercado, nosotros podemos darle al mercado. Yo creo que una forma de ganarle al mercado son las mechas. Y yo creo que lo que es basura para uno, para de pronto para otro puede ser dinero, puede ser oro. Lo que las mechas son una buena oportunidad para sacarle plata al mercado después que tú sepas operar mechas en los niveles, conocer siempre los niveles, ya lo has visto varias veces cómo funciona, cómo se comporta. Fácilmente uno le puede sacar dinero a las mechas, así como a las continuidades, así como a las reversiones, pero inicialmente les insisto, traten de con una estrategia y dominarla. Ven tantos videos en YouTube y no saben qué operar, hoy tienen una estrategia, mañana tienen otra, pasado tienen otra y se vuelven un 8 y le meten tanto conocimiento a la cabeza que cuando van a meter una operación se bloquean, porque tanto conocimiento se bloquean. Entonces, si ustedes se dedican a dominar una sola estrategia, pueden sacarle mucha plata al mercado, solamente con una estrategia. Entonces, puede tener menos conocimiento que otras personas, pero con ese poco conocimiento que tú tienes, bien, de una forma correcta, y de tanto ver el mercado haciendo esos movimientos en esa forma específica, le puede sacar dinero, mientras que aquella persona que tiene bastante conocimiento, que cuando va a meter una operación se bloquea, no logra avanzar en el trading. Entonces, hagamos el trading de la forma más simple posible, lo más fácil. ¿Otra pregunta? Matías, Víctor. Sí, el tiempo en el que pones la compra, la suba o la baja, digamos, del precio, ¿vos lo ves en el reloj o solamente lo decidís en el momento en que vos ves el movimiento del precio? Sí, Por correcto. ejemplo, Yo me ubico en el reloj. Lo hago con en el el, reloj de abajo. claro, El discurso te muestra en la parte de arriba, en los 30 segundos de arriba. Yo no lo suelo ver allá, lo miro en el reloj del PC, en la parte inferior derecha. Ahí donde me miro si el precio me da lo que yo espero, que son en los 30 segundos, opero. Yo básicamente opero la fuerza de la vela o la fuerza del precio. Yo básicamente tengo una metodología sencilla, que hay un trader que también opera así en el mismo sentido. Eh, Son básicamente tres reglas, que la vela me muestre fuerza hacia un sentido. Si me muestra fuerza en dos sentidos, no opero. Por ejemplo, si yo veo que tengo dos velas bajitas y se encuentra un nivel, entre medio de dos niveles, sé que el nivel está lejos, me da un espacio suficiente para ingresar una siguiente vela, yo ingresaría la tercera vela a la baja. Cuídate que hay dos velas bajitas. ¿Y cómo haría yo para confirmar de que, o predecir de que posiblemente tenga una posibilidad altísima de que sea hacia la baja? Primero tengo dos movimientos bajistas, independientemente si hay un impulso o un retroceso. Si lo puedo entrar en contratendencia, independientemente que lo libre que sigan la tendencia de tu amiga, hasta cierto punto. Porque si la tendencia de tu amiga y la mete en una debilidad de un impulso, la vela siguiente va a ser de color contrario. Entonces, a pesar de que tú tuviste 5 o 6 velas verdes y justamente la que la metiste te hubo un giro, la tendencia en ese momento no fue tu amiga. Entonces yo puedo ir en un retroceso, pero si yo miro históricamente que los retrocesos de ese mercado me están dando, por ejemplo, 4, 5 velas, 3 velas de color contrario, y yo tengo 2 velas, y me está dando en promedio 4 o 5 velas, hablemos bajitas, en un impulso, en una tendencia alcista, es que en promedio me quedan unas 2 velas del mismo color rojo para que salga un nuevo impulso. Entonces yo puedo entrar en esa tercera vela. ¿Qué hago yo? Hay dos formas. Una, que el precio inicie hacia la baja, lo haga con fuerza y retroceda despacio. O sea, en el punto de apertura un poquitico más arriba. Ahí ingreso la presión. Si ella baja con fuerza y sube con fuerza, lo expliqué haciéndole una analogía en el gráfico del curso de la clase anterior.
Lo que no ha entrado en el video lo pueden ver. Entonces, si me bajo con fuerza y me sube con fuerza, no ingreso a esa operación. Esa operación por lo general va a quedar doji. Es cuando tú ves que tiene mechita arriba y mechita abajo. Por lo general se ocurre cuando el precio demuestra fuerza en ambos sentidos. No evita esa operación. Pero si la vela me sale con fuerza bajita, me retrocede al punto de apertura un poquitico por arriba, pero despacio, yo ingreso la operación a la baja, buscando la continuidad. Ahora, también puede hacer lo siguiente. El precio Profe, puede... no se ve. ¿Cómo? Se ve negra la pantalla, perdón. Ah, sí, ok. Si quiere, dame un segundo y Ah, hacemos bien, algo bien. más dinámico. Tras un momentito. Bien. Ya un momento. Dame un segundo. De pronto lo que tú estuvieron en la clase anterior. ¿Cómo sé yo que una vela se va para un sentido a otro? Por ejemplo, yo tengo estas dos velas aquí rojas, ¿verdad? Y quiero saber si esta tercera vela va a ser de continuidad. Yo necesito que la vela en formación, o sea, esta vela, en los primeros 30 segundos, me muestre fuerza hacia abajo, porque yo me voy en continuidad. El problema es que aquí me hice un máximo más bajo, un alto más bajo, perdón, y un bajo más bajo. Entonces tengo la lógica tendencial, se cumple. Entonces yo espero que esta vela me terminara bajita. Entonces, ¿cómo compruebo yo en esta vela para yo poderla meter? Yo necesito mirar que esta vela tenga fuerza a la baja. Si me muestra fuerza alcista, me voy en giro. O si veo que es muy complicado, la dejo pasar. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que lleva fuerza? Miremos el puntero. Luego que la vela se inicia hacia abajo. Lo hace despacito así y me rechaza con fuerza, no la ingreso. Porque hay fuerza alcista, no bajita. A pesar de que inició a la baja, salió despacitico, 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 y de repente, ¡fum!, subió con fuerza. Esa vela va a quedar bajita, va a quedar alcista, con mecha a la baja, abajo. Entonces, va despacitico nuevamente, despacitico, despacitico, y de repente, ¡pum!, me hace fuerza. Esto que tuve movimiento brusco, este movimiento brusco es fuerza. Movimiento brusco, fuerza. Entonces digo que me retrocede con fuerza, esa vela posiblemente me va a quedar con mecha. ¿Ya? Entonces esa yo no la opero. O la opero en contra del movimiento principal, que en este caso es un movimiento o un micro movimiento bajista. Ese sería una. Ahora, si yo veo que la vela me sale con fuerza, retrocede despacio al nivel, aquí vuelvo otra vez, me baja con fuerza y vuelvo otra vez, me retrocede despacio. Aquí yo la meto a la baja, porque posiblemente esa vela vuelve y baje. Correcto. Ahora, si yo veo que la vela me sale con fuerza a la baja, sube, fuerza a la baja, y vuelve pan, y me sube, pero con fuerza, ya yo ahí no la meto, porque posiblemente esa vela me va a quedar con mecha tanto arriba como abajo. Entonces yo la evito. Entonces, si la vela me muestra fuerza abajo y después me fuerza arriba, fuerza abajo, fuerza arriba, esa vela posiblemente me va a quedar con mecha tanto arriba como abajo. Evito esa entrada. Pues son los famosos doji. Entonces, ¿cómo se forman los doji? Cuando hay fuerza en ambos sentidos. Entonces, cuando tú veas que la vela te está quedando una mechita aquí, una mechita acá, se está formando en los 30 segundos, no la metas. Porque ya tiene mechita aquí arriba y abajo. Posiblemente te va a quedar doji. La gana, sí, pero recuerda que tú tienes un 50-50 y tú tienes que buscar que ese 50 y 50 aumentarlo, así sea un 60, 75, 80% por operación. Entonces no nos compliquemos la vida ahí. Esperemos otra oportunidad. Ahora, ese es el mercado empieza hacia la baja. Ahora, si el mercado empezaría hacia la alza, como yo opero casi siempre en mecha, entonces sería sentido contrario. Me inicia la vela hacia arriba, me inicia despacio, ¡pum!, sale hacia abajo, otra vez sube despacio. Cuando me llegue aquí,
la meto a la baja. Como ya hay que llevar fuerza bajita, me queda la vela así, con la mecha. Y la gano aquí, en la mecha. Entonces, si retomamos, la vela la voy a ingresar en la mecha, en el retroceso. Como vamos en movimiento bajista, espero que la vela me inicie hacia arriba, pero despacio. Me subió despacio, despacio. Cuando llegó a cierto punto, pasó el punto de apertura, muy importante. En el retroceso, cuando impulsa hacia el sentido donde vamos a meter la presión, tiene que hacerlo con fuerza y tiene que pasar el punto de apertura. Entonces me pasó el punto de apertura, lo hizo con fuerza, retrocedo nuevamente despacio, con fuerza, esperamos nuevamente que retroceda y metemos la operación. Correcto. ¿Alguna otra duda? Quedan unos 10 minutos. Otra pregunta, Víctor. Sí, tenía la duda de, muchas veces me pasó de que yo veía que siempre trato de operar a favor de la tendencia, digamos, pero muchas veces veía que había una vela que me hacía mechas en el sentido contrario. Entonces yo tenía, por ejemplo, tenía ganas de operarla a la alza, pero pensé que no, digo, mejor no. Creo que sí se puede. Hay algo que tenemos que tener en cuenta también, es que cuando nos encontramos cerca de un nivel, por ejemplo, estamos cerca de un nivel, yo estoy operando aquí, tengo cerca un nivel, entonces, como tengo cerca este nivel aquí, vamos a poner que diera un nivel aquí, lo tengo cerca, y si veo que esta vela sale con fuerza hacia la baja y me toca nivel con fuerza antes de los 30 minutos, de los segundos, los 30 segundos, perdón, posiblemente esta vela aquí me va a cambiar el color. Porque me tocó con fuerza antes de los 30 segundos el nivel clave. Posible que esa vela se devuelva y me quede de color contrario y pierdo la operación. Entonces, siempre que nos encontramos cerca de un nivel, evitemos operar. O veremos niveles rotos. Si el nivel me es roto, yo opero en continuidad. Pero aquí, nivel roto, pero me lo toque o me rechace el 50% del cuerpo de la vela anterior. Para que no saben, una vela del 50% del cuerpo de la vela, internamente, en teoría, hay un nivel de resistencia o soporte, un nivel oculto. Entonces, o yo espero que me retroceda al nivel anteriormente roto, o espero el 50% del cuerpo de la vela anterior y me voy en sentido de continuidad. Si el nivel yo lo tengo cerca, en este caso este nivel aquí, y veo que me rechaza con fuerza hacia la alza, no opero, porque posiblemente esta vela me va a quedar roja. Entonces yo evito operar en micronivel, aquí hay una microconsolidación. Esta vela por lo general no la opero, porque esta vela se me puede devolver. Entonces yo, para evitar que se me devuelva una vela en los últimos segundos, prefiero buscar operaciones más óptimas, más seguras. Bueno, para no alargar más, son las 9:20 hora mi país. Dejamos hasta aquí, esperemos que esta clase les sea productiva, les saquemos provecho y que lo que yo poco a poco le he ido explicando y lo pongan en práctica, que sea la idea. Y nos vemos en una próxima clase. Algunas personas que de pronto tengan alguna duda la pueden compartir. De pronto lo aprendido aquí puedan tomar imágenes en demo que pongan en práctica, la comparten en el grupo y entre todos los que comienzan, los que quieran comenzar, poner en el grupo lo aprendido. Bienvenido sea, les sirven a otros compañeros que vienen atrás y de pronto también para reforzar conocimiento. Entre todos se pueden apoyar, nos podemos apoyar. Yo no me la sé toda, como siempre le he dicho. Yo también todos los días sigo aprendiendo, a que tengo un poquitico de conocimiento más que otro, pero tampoco me la sé toda y en el trading es difícil que uno se la sepa toda. Pero si tú trabajas con una técnica que es probada, que sabes que funciona la mayoría de las veces y haces una buena gestión de riesgo y le pierdes ya el miedo a la psicología, porque cuando ya tú tienes una técnica probada y una buena gestión de riesgo, el miedo se desaparece, ya el psicotrading no afecta, porque ya de tanto saber que tus operativas son mayores a tu pérdida, ya el miedo pasa a un segundo plano. Tú te sientes seguro a operar, porque ya de tanto hacer
operaciones, ya tuve esto como algo natural. Entonces la invitación es que entre más práctica nosotros hagamos, tendemos, más posibilidad tengamos que vamos a hacer operaciones, buenos análisis en real. El mercado de las opciones binarias, cualquier mercado, es de práctica, práctica. Esto es una habilidad que se desarrolla solamente con práctica, esto no es con teoría. Puedes leer todos los libros que quieras, verte todos los canales de YouTube, arriba y abajo, pero si no pones en práctica los conocimientos adquiridos, no te va a servir de nada, porque esto se logra con práctica, desarrollar la habilidad. Y los invito a la habilidad más que todo visual, más que el que tenga los indicadores y le funciona, bienvenido, pueden seguir con indicadores. Pero aquellos que estén buscando una forma de operar más sencilla y con mayor efectividad, con gran, a largo plazo, tener rentabilidad, y les digo que lo mejor es la acción del precio. La acción del precio es el mejor indicador. Es lo que puedo concluir. Acción del precio como mejor indicador. Y es lo que verdaderamente te va a decir la posible dirección del precio sin temor a equivocarte. Entonces, no siendo más, terminamos hasta aquí. Nos vemos en una próxima clase.